Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del joven rico. Pero antes de esto te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de escudriñar nuevamente tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres estas verdades que tú has escrito en tu palabra a través de la historia del joven rico. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El joven rico. Pero antes de esto te quiero platicar otra breve historia. Se trata de un hombre también rico. Pero este hombre rico estaba ya en el lecho de muerte y un pastor fue invitado para orar con él. Arrodillado junto al moribundo, el pastor le pidió que le tomara la mano mientras oraba por él, en esa hora tan solemne. Pero el moribundo se rehusó a extender la mano. Después del fallecimiento, vieron que las manos rígidas encerraban una llave, la llave de la caja de hierro donde este hombre guardaba sus tesoros. El corazón y la mano de este hombre estuvieron cerrados hasta el fin y aferrado a las posesiones que él tenía, que muerto no podía llevar al más allá. Mi querido hermano, ¿tú eres de aquellos que aman más las posesiones que a Dios? Enseguida vemos la historia de este hombre que confiaba en sí mismo y en sus posesiones. Vamos a leer en Marcos 10 y les voy a leer el versículo 17. Al salir él, o sea, el Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué haré? O sea, en sus propias fuerzas, apoyado este hombre, le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Mateo, un pasaje paralelo dice, en Mateo 19, versículo 16, esta pregunta la hace de esta forma: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien puedo hacer yo? ¿Qué tan bien me puedo portar? ¿Qué puedo hacer por los demás yo para poseer la vida eterna? Veamos aquí a un hombre que se acerca a Jesús. Jesús, que es fuente de la vida eterna, pero notemos cómo este hombre confía en lo que él puede hacer. ¿Qué haré? ¿O qué bien haré? Este hombre desconocía que solo de Dios viene la salvación y el sacrificio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo para que todo hombre tenga acceso a la vida eterna. En Romanos 11:6 dice: la salvación es por gracia. Pero más claro nos lo dice Pablo también en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. El joven se consideraba bueno, pero el Señor lo confrontó con aquellas obras que pretendía ya haber hecho o las que podía hacer para que lo condujesen a la vida eterna. Veamos qué le dice el Señor en Marcos 10, versículo 18 y 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y aquí lo confronta con decirle: no hay ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el Señor Jesucristo le hizo esta lista de los mandamientos a manera de autoexamen y le dijo el Señor Jesús, como lo podemos ver también en Mateo 19:17, mas si quieres entrar a la vida, refiriéndose a la vida eterna, guarda los mandamientos. Mandamientos que, como acabamos de ver en Marcos 10:19, mandamientos que el joven ya conocía. Y enseguida notemos con la seguridad con que el hombre le responde esto al Señor Jesucristo en el versículo 20 de Marcos 10. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto
lo he guardado desde mi juventud. En Mateo 19:20 dice, agregando a su respuesta una pregunta: si ya todo esto lo he hecho, ¿qué más me falta? Y en su pensamiento seguramente estaba, dímelo que yo lo haré, seguramente también como ya he cumplido con los otros mandamientos que tú me has mencionado. Pero la respuesta del Señor lo dejó helado, porque Jesús conocía lo que había en su mente y lo que había en su corazón. Versículo 21 de Marcos 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús, teniendo compasión del joven y sabiendo lo que el joven rico pensaba y sentía en su corazón, le dijo, tú que confías en tus obras, haz lo que sigue. 1, vende lo que tienes, eso que amas. Repártelo a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo y toma tu cruz y sígueme. Inmediatamente su mente y su corazón se afligieron, ya que consideró que ese sacrificio era mucho para lo que él podía hacer. Y veamos qué dice Marcos 10:22. Pero él, afligido por estas palabras, fíjense, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor no quería que este joven se volviera pobre, pero sí quiso probarlo, sí quiso confrontarlo dónde estaba su corazón. Lucas 12:34, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Pero como el joven tenía su corazón puesto en sus tesoros, prefirió irse a seguir buscando la vida eterna. Después Jesús sorprende a sus discípulos con la siguiente declaración. En el versículo 23 podemos leer, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil no significa que sea imposible, pero sí es difícil que un rico busque el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo sigue explicando esto a los discípulos. ¿Sería que el Señor Jesucristo no quiere nada con los ricos? ¿Será que el Señor Jesucristo está haciendo a un lado a los ricos? Y les sigue enseñando. Veamos qué dice el versículo 24 y 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estos son los hombres que tienen su fe y su confianza depositada en sus riquezas y en sus posesiones. En las plazas de las ciudades se hacían puertas en forma de aguja, o sea, puertas en esta forma, angostas, para evitar que los camellos entraran en ellas e hicieran destrozos. El Señor de esta forma nos recuerda que la puerta a la vida eterna es estrecha, como lo dice Mateo 7:14. Y de esto surgió la duda de los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo? Vamos a ver qué dice Marcos 10:26.
Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? La salvación viene de Dios. Y Jesús les enseña a sus discípulos que nada hay que haga el hombre que lo pueda llevar a la vida eterna. Solo Dios lo puede hacer. Para Dios todo es posible. Pero entonces el alebrestado Pedro también interviene. Veamos qué dice Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, porque nada que haga el hombre lo podrá llevar a la vida eterna. Pero para Dios no hay imposibles, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Pedro, en el versículo 28, que es alebrestado, se lanza y le dice lo que él y los demás apóstoles ya habían hecho. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Para esto el Señor Jesucristo enseñó que todo aquel que pone en primer lugar a Dios recibirá más. Y sigue diciendo en los versículos 29 y 30 también de Marcos 10. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, refiriéndose a la vida en esta tierra. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, o sea, refiriéndose a la vida eterna. Seguir a Jesús, también aquí nos dice, habla acerca de persecuciones, o sea, de ataques del enemigo, de ataques de aquellos que se oponen a la predicación del evangelio. Pero seguir a Jesús trae su recompensa, dice, en este tiempo y en el venidero, mientras estés en la tierra y en la vida eterna. Y concluye esta historia diciendo en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué significa esto? Que los creyentes en Cristo serán todos iguales en el reino de los cielos. El orden en que sean llamados por el Señor para recibir sus recompensas será el igual que al recibir la salvación. El Señor decide quién y cuándo serán salvos. El Señor decidirá quién y cuándo repartirá las recompensas, tanto en esta tierra como en el siglo venidero, en la vida eterna. Es un asunto de la soberanía de Dios solamente. Es por la gracia de Dios para los que son sus hijos. Nosotros debemos de escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Y aquellos que son llamados por el Espíritu Santo y que doblan sus rodillas ante Cristo, deben de aprender que primero debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás serán consideradas añadiduras. Oremos porque nosotros, los nuestros y nuestros conocidos, sean alcanzados por la gracia de Dios y seamos llamados a salvación todos. Y tu hermano, recuerda que debemos amar a Dios antes que a las riquezas. Y no olvidemos ese mandamiento que sí se olvidó el joven rico, que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y te vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿tú amas más a Dios o a tus posesiones? Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre,
Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de escudriñar tu palabra y de leer este mensaje del joven rico. Este joven rico que buscaba la salvación por medio de su propio esfuerzo, por medio de considerarse bueno y por medio de sus riquezas tal vez, pero que las puso por delante, las puso antes que tú, Señor, y que entristecido se retiró porque no estuvo dispuesto a dejar esas riquezas por buscar la vida eterna. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría y que nos des entendimiento a través de este mensaje, Señor, de que tú estás por encima de todo y que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Te rogamos y te pedimos, Señor, que dejes grabada en nuestra mente y principalmente en nuestro corazón y en nuestras vidas esta historia y este pensamiento, Señor, y esta forma de vivir amándote a ti primero y dejando las añadiduras para después. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.